Comenzamos hablando de cómo el Señor habita en la oscuridad, pero no es porque hayan tinieblas en Él, sino porque Él pone una nube como cortina de separación, porque el hombre pecador no puede acercarse a Él y Él no puede acercarse al hombre, pero sabemos que ahora ya esa cortina de separación a través de su Hijo Jesús, pues ha sido quitada. Ese velo ya no está. Y el otro tiempo lo estuvimos hablando y dedicando a ver al Señor Jesús como el verdadero hijo de David, el verdadero hijo de David que iba a edificar y que le edificó casa al Padre, casa que somos nosotros, morada y habitación para la eternidad. Una casa no hecha de manos de hombres, como el Señor mismo había a través del profeta le había mandado a decir a David, o sea, yo me voy a proporcionar una casa no hecha de manos de hombres. Y esa casa somos nosotros, o sea, eso es lo maravilloso de todo esto, es mirar cómo se cumple, cómo se cumplió la escritura, cómo estamos viendo una imagen, pero nosotros estamos viendo la realidad de esto. Nosotros tocamos y palpamos la realidad de lo que estamos estudiando. Y eso es lo maravilloso de este libro, de la palabra de Dios, ahora cómo se aplica esa realidad en nosotros, cómo consagración del templo que está haciendo Salomón, pues nosotros ya entendemos quién es la verdadera casa de Dios. Primero, pues su hijo, porque él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de sí mismo, hablando de su muerte y de su resurrección. Y a través de su muerte y de su resurrección, pues él también nos hizo a nosotros casa de Dios, porque también nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, participamos de su muerte y de su resurrección, pues nos convertimos automáticamente en templo del Espíritu Santo, templos de Dios. Y aquí está esta casa, ¿no? Salomón entonces está consagrando esta casa, que para Israel era muy significativa, era lo que estaba en el corazón de David, edificarle casa a Dios, porque él moraba en una casa muy bonita, pero el Señor moraba en una tienda en el patio de la casa de David, y David dijo, no, hay que edificar una casa para que el arca de Dios pueda reposar. El arca de Dios es el Señor Jesucristo, también estuvimos estudiando eso. El arca de Dios es el Señor Jesucristo que ahora está morando en nuestro corazón. Entonces, esta casa fue hecha por causa del arca. El arca es la razón de ser de esta casa. Entonces nosotros fuimos creados por Dios para contener la presencia de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Entonces aquí se cumple perfectamente en nosotros esta realidad espiritual. Salomón entonces va a edificar, va a consagrar esta casa y comienza consagrándola en oración. Ya nosotros estuvimos viendo todos los aspectos de esa primera parte de la oración de Salomón. Hay un detalle importante que tal vez no lo menciona Primera de Reyes, pero que Crónicas sí lo menciona. Crónicas, Segunda de Crónicas lo menciona. Y es que Salomón estaba arrodillado, Salomón estaba de rodillas. Aquí en Primera de Reyes vimos que él tenía los brazos levantados, las manos levantadas al Señor. Y aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, sí, capítulo 6, del 13, en el versículo 13, dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló, fíjense eso, delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. O sea que aquí podemos ver que Salomón estaba de rodillas también. El rey Salomón estaba humillado delante del Dios de Israel. Él era el rey, o sea que por encima de Salomón, ¿quién había? Solo Dios.
y él estaba allí arrodillado delante de Dios. Bienvenidos a los hermanos que no saludamos desde el principio. Buenos días para todos y bueno, bienvenidos. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención, que es aquí en Primera de Reyes, nuevamente, donde estamos en el capítulo 8. El versículo 29 es un versículo muy especial. Dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y me llamaba la atención y pensaba en eso, ¿no? Como los ojos de Dios están sobre sus hijos, sobre nosotros, que somos su verdadera casa. Los ojos de Dios están mirando atentamente la oración que nosotros estamos elevando día y noche. ¿Cómo podemos entender esto? Si lo pasamos a que el verdadero templo de Dios somos nosotros. Aquí era el templo de Jerusalén, ¿cierto? Este que había edificado Salomón. Pero ahora el templo que edificó el verdadero Hijo de David, que es el Señor Jesús, somos nosotros. Así que ahora los ojos de Dios están sobre usted, mi hermano, y sobre mí. Cada vez que oramos, esto nos tiene que dar a nosotros una certeza, nos tiene que dar una alegría y un gozo de entender que el Señor sí está presto a escucharme. El Señor está atento cada vez que yo abro mi boca en oración. Abro mi boca para clamar a Él. Abro mi boca para pedirle algo de la manera en que esté intercediendo o esté orando. Esto me tiene que dar a mí esa seguridad. O sea, los ojos de Dios. ¿Cuándo uno pone los ojos en algo? Cuando le interesa, ¿cierto? Usted mueve sus ojos y los fija en algo porque algo le llamó la atención. Y la palabra está diciendo aquí que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre este lugar, o sea, sobre nosotros. Y así es, el Señor entonces está atento a nuestras oraciones, que eso nos anime, mis hermanos, porque el poder de la oración, como decía Angelita, que es el tema que hemos estado estudiando los sábados, estado siendo instruidos acerca de la oración, porque parece que la oración fuera muy fácil, ¿cierto? ¿Verdad? Pues cualquier persona puede orar, pero nosotros necesitamos madurar en la oración, entender que la oración es poderosa, ¿sí? Pero también depende de mi corazón, qué tipo de oración yo estoy haciendo. Las oraciones cuando estamos en esa infancia espiritual son muy centradas en nosotros mismos, ¿no? En como dice Santiago, ¿no? En las codicias, en lo que desea nuestro corazón y queremos es que el Señor nos dé muchas cosas, ¿no? Pero cuando vamos madurando, entonces aprendemos que la oración tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Padre y que tenemos que hacer esas oraciones realmente desde el Espíritu, porque el Espíritu es el que sabe qué pedir. Entonces hemos estado estudiando esto los sábados, es muy interesante y creo que, bueno, es una diosidencia que justamente coincidan los dos temas y le damos gracias al Señor por eso, porque podemos estar con un fundamento claro sobre sobre el papel de la oración y nuestra responsabilidad, porque es muy grande nuestra responsabilidad como templo. Fíjense eso. Lo que estamos viendo acá es lo que el templo significaba para los israelitas. Ahora traslade eso a usted. Usted como el templo de Dios, lo que usted significa para la humanidad, lo que cada uno de nosotros significa para el mundo, porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros y entonces nos convertimos en
verdaderos agentes de cambio. Donde hay un hijo de Dios tiene que haber un cambio, una transformación, porque el poder de Dios y la presencia de Dios está en ese lugar, en usted y en mí. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Ser cristiano va mucho más allá de mi propia salvación, va mucho más allá de que ya no voy a ir al infierno y de que tengo muchos beneficios particulares. Ser un creyente significa que donde quiera que yo estoy afectando el lugar donde yo estoy, porque la presencia de Dios va conmigo a todo lugar. ¿Ha pensado en eso? Yo sé que hemos pensado en eso, mis hermanos, no muy profundamente de pronto, o no lo eh, hemos meditado mucho y no lo vivimos tal vez así en esa intensidad. Cada que yo voy a un lugar tiene que haber un nivel de influencia tan grande porque allí está un hijo de Dios y el arca, imagínense eso, el arca de Dios. Ya vimos lo que hacía el arca en Israel. Para ellos el arca era supremamente importante. ¿Y el arca de Dios dónde está ahora? En nosotros. O sea que donde quiera que nosotros vamos, el arca de Dios está con nosotros. La misma presencia de Dios. La estamos llevando y transportando a todo lugar. Y ahí tiene que manifestarse el poder de Dios. Y cuando un hijo de Dios ora, los ojos de Dios están atentos sobre ese hijo de Dios que está clamando. Y si esa oración está de acuerdo a su voluntad, pues su respuesta no va a tardar. Por eso necesitamos estar alineaditos con el Espíritu, para que nuestras oraciones sean eficaces, para que tengan respuesta. Entonces, este tema es bastante importante para nosotros y espero que el Señor nos convierta en una verdadera casa de oración, porque siempre que uno escucha a los maestros, a los pastores, a los predicadores, todos van a decir lo mismo, que el ministerio más difícil de levantar en medio de una iglesia es el de oración. Y uno dice, no tiene sentido, no tiene sentido que realmente nosotros desaprovechemos el, el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios y el sentido que realmente tenemos como casa de Dios, que es ser casas de oración. Que donde quiera que nosotros estemos vamos a estar levantando una oración por un lugar, por una persona, y mirar cómo el reino de Dios se extiende y cómo el poder de Dios empieza a glorificar a nuestro alrededor. Todo esto es para meditarlo y para pensarlo, mis hermanos, porque yo creo que como cristianos estamos subvalorando la oración y no estamos aprovechando todo lo que la oración nos concede. Aquí vamos entonces vamos a continuar en el versículo 30. Dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Salomón dice, oye la oración que se haga aquí, en este lugar. ¿En cuál? En esa casa en Jerusalén. Sí, allá, para ellos. Ahora, tú y yo somos esa casa de Dios. O sea que toda oración que hacemos, pues el Señor la está escuchando en los cielos. En adelante, yo quiero pedirle a Anita que nos ayude con la lectura desde el 31 al 53. Vamos a leer, por ahí está Anita, ¿ya llegó? Sí. Sí, Martica. Buenos días, hermanos. Desde el 31 hasta el 53. Sí, 53. Bueno, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti,
y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a tus padres, a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a tus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas tus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia a los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de medio del horno de hierro. Amén. Amén. Gracias, Anita. Bueno, si nosotros leemos detalladamente y contamos las súplicas de Salomón. Perdón, Martica, había que leer hasta el 53. Ah, bueno, nos faltaron estos dos versículos. Pero son muy importantes. Sí. 51. Bueno. Ah, bueno, 53, sí. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Tenía razón, Angelita, muy importante esos otros dos.
Así es. Bueno, entonces si nosotros contamos las súplicas que hace aquí Salomón, son 7. 7 nos indica como una perfección de oración. Él envuelve en 7 peticiones, escoge como lo que engloba la, digamos, como el bienestar del ser humano, ¿no? No que sean las 7 únicas peticiones que nosotros debamos hacer, pero él escoge como las más importantes. Y comienza en el versículo 31 diciendo, si alguno pecare contra su prójimo. Aquí estamos viendo el conflicto contra el hermano, ¿no? El conflicto contra la otra persona es lo primero que él coloca eh, en esta oración. Él comienza así, miren, es curioso, no comienza hablando de los enemigos, comienza hablando desde el conflicto interno, ¿no? Como hermanos, como pueblo, ¿no? Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Es como cuando se hace un compromiso entre hermanos. Bueno, pequé contra ti, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eh, pasó esto, pasó lo otro. Y eso está delante de la presencia de Dios. Eso está allí. Él está atento a esto. Cada una de estas cosas que Salomón está pidiendo, cada una de estas peticiones, él las está haciendo porque sabe que el Señor, sus ojos van a estar atentos y va a responder. Dice, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Mire, ¿quién es el que va a dar retribución y quién es el que va a darle al otro conforme a la justicia? ¿Quién es el que le va a dar entonces el premio o el galardón? Es el Señor. El Señor es el que dirime todo conflicto. Nosotros podemos siempre ir delante del Señor y es nuestro deber ir delante del Señor con nuestros conflictos, sobre todo con los hermanos. Es algo que pasa recurrentemente en medio de nosotros porque somos la casa de Dios y Él ha puesto esos delineamientos para nuestras relaciones y tenemos que hacerlo en oración, fíjese, en oración. Salomón lo está colocando como el primer punto aquí y es algo que no podemos desestimar y pasar por alto, sino darle la importancia que esto se merece. Cuando tenemos los conflictos con los hermanos, pues es importante resolverlos, poner esas causas delante del Señor y el Señor es el que sabe darle a cada uno lo que se merece. Aquí el Señor es el que va a resolver este conflicto, Él es el que va a juzgar y al uno pues le va a dar condenación y al otro le va a dar justicia. El que se equivocó y el que de pronto se está defendiendo y está diciendo, no, es que yo no hice nada, yo soy el justo acá, pues no, el Señor es el que va a darle retribución y va a darle condenación al que tiene que darle condenación o va a justificar y va a premiar el proceder del justo. En todo conflicto siempre va a existir eso. Y el Señor es el que va a dirimir todo conflicto y Él es el que sabe establecer esa justicia en medio de ese conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, mis hermanos, orar. Cuando tenemos los conflictos con los hermanos, pues tenemos que orar por eso. ¿Qué dice Angelita? Por eso es que la palabra dice que Él es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, por eso es que puede juzgar de esa manera, porque a veces ni nosotros mismos las conocemos. Eso era lo que quería anotar. Gracias, Martica. ¿Y Germancito? Gracias, Angelita. Gracias, Martica. Pues yo entiendo el sentido de lo que estás diciendo, pero sí cambiaría de pronto la palabra condenación, porque pues como dijo, nosotros sabemos que ninguna condenación hay para el que está en Cristo, ¿no? Entonces es como decir aplicar el correctivo necesario, la disciplina a cada hermano, pues según su comportamiento, porque pues el Señor
el Señor es justo. Entonces, obviamente yo sé que tú también lo estás diciendo así, pero pues te estás ciñendo a la escritura y a las funciones de un juez, ¿no? Pero entonces lo hago es para aclaración de los hermanos, ¿no? No es un tipo de condenación donde el Señor nos va a desechar, sino donde nos va a meter en su disciplina, ¿no? Sí, gracias por la aclaración. Sí, me estaba ciñendo a lo que dice la palabra. Muy bien, gracias, Germancito. Rebequita. Sí, buenos días con todos, Dios les bendiga. Sí, sí, entiendo yo también, porque yo creo que Martita no es en realidad lo que de pronto quiso decir, pero y en realidad es así, ¿no? Un poco, como decía Germán, sí, un poco entender lo que es la justicia de Dios, porque es tan contraria a la justicia que hacemos los hombres, porque en realidad la justicia del hombre busca el dar el merecido al hombre, o sea, dar al hombre lo que merece. Y en la justicia de Dios, que es tan hermoso, el Señor nos da lo que necesitamos. Esa es la justicia de Dios, no tan contraria a la del hombre. Por eso dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia para Dios. Y por eso Dios, cuando nos dio al Señor Jesús, estaba, dice, justificando al hombre en él, nos hizo justicia en él, estaba dándonos lo que necesitábamos realmente. Y esa es la justicia hermosa de Dios, ¿no? Que Él nos da lo que necesitamos, aunque necesitemos disciplina, pues en la disciplina nos está dando no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Eso también quería un poquito añadir a lo que dijo Germancito. Gracias, Rebequita. Sí, estamos en este momento siempre, sus hijos, estamos bajo el juicio de misericordia. O sea, nunca miremos que el Señor tiene juicio de condenación para nosotros, sino juicio de misericordia. Dentro de ese juicio de misericordia, pues Él le sabe darnos la disciplina y la corrección necesaria, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a cambiar, digamos que si es un conflicto entre hermanos, entonces el Señor va a dar la disciplina necesaria al quien le corresponda, ¿no? Al que se ha equivocado, y le va a justificar al otro, le va a decir, bueno, estate tranquilo, no fue culpa tuya, ¿cierto? O le va a decir, está bien, tu actuar está bien, le va a confirmar en su actuación. Digamos que de esa manera es que el Señor va a dirimir y va a hacer justicia. ¿Cuántas veces hemos tenido conflictos por años, cierto? Con algunas situaciones y uno decide, yo no voy a hacer nada, o sea, voy a poner esto delante de Dios y no me voy a defender, no voy a hacer nada y el Señor hará, ¿cierto? Y con los años pues nos damos cuenta de que el Señor es el que hace, el Señor es el que va a defender nuestra causa. Si nos han malentendido, va a defender nuestra causa y nos va a poner en el lugar o que pronto habíamos perdido por causa de eso. Hace poco nos aconteció algo así, ¿no, hermanos? Aquí en Cali con algunos hermanos que teníamos algunas diferencias y nos habíamos tenido que separar por todo eso, pero había habido mucha murmuración y nos habían puesto tildado de divisores a nosotros, ¿no? Y yo le decía a un hermano, mire, durante este tiempo nosotros nunca hablamos del tema, simplemente nos apartamos por situaciones, pero nunca hablamos en contra de estos hermanos y nunca dijimos nada, o sea, nos quedamos callados esperando que el Señor hiciera, ¿no? Y el Señor siempre va a responder a la actitud tuya correcta, cuando no quieres dañar a otra persona. O sea, si tú no quieres dañar al otro, se ha presentado una diferencia, pero si tú no quieres dañar al otro, entonces tú esperas y dices, bueno, Señor, sé tú dirimiendo el conflicto y llegará el momento en que ese conflicto se va a dirimir y el Señor entonces va a aclarar, va a traer
y traerá sanidad. Tenemos que dar pasos, sí, tenemos que dar pasos hacia allá, porque Él nos llama siempre a resolver los conflictos. Tenemos a veces que sí reconocer que nos hemos equivocado y tenemos que ir delante de Dios a decir, bueno, Señor, yo no quiero esto, por favor ayúdame a resolver este conflicto. Y él lo va a hacer, mis hermanos. Si algo quiere el Señor en medio de su casa, es que no haya este tipo de problemas y situaciones entre nosotros. Pero como Él conoce nuestros corazones, entonces, por eso dejó bien delimitado cómo es que tenemos que proceder en cuanto a las relaciones. Por eso el Señor dijo siempre, ponte de acuerdo con el que vas en el camino, ¿no? Con tu adversario mientras vas por el camino. O deja tu ofrenda y ve y ponte de acuerdo con esa persona. O sea, siempre Él nos está llamando a solucionar y a resolver las situaciones. En la casa de Dios tiene que haber esa paz, en la casa de Dios tiene que haber esa libertad entre los hermanos y ese poder resolver los conflictos rápidamente. O sea que Salomón aquí nos está diciendo, bueno, en primer lugar, esto, el conflicto entre hermanos. En el 23 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Los volverás a la tierra que diste a sus padres. O sea, derrotado. Cuando nosotros somos derrotados delante del enemigo por causa de el pecado. Generalmente lo que Salomón va a decir aquí en todas estas peticiones es por causa del pecado, porque el enemigo más grande que batalla dentro de nosotros pues es el pecado. Y siempre vamos a tener conflicto con el pecado, siempre lo vamos a tener. Entonces, por causa de nuestro pecado se pueden levantar los enemigos y nos pueden vencer. ¿Y qué dice acá? ¿Somos vencidos por el pecado muchas veces? Sí, somos vencidos. Pero dice Salomón, si nosotros nos volvemos al Señor y confesamos ese pecado y oramos y rogamos y suplicamos, dice, tú oirás y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y nos volverás a dar la victoria. Tenemos entonces la certeza que toda oración que nosotros hagamos después de haber cometido un pecado y caer en la derrota y en manos del enemigo por ese pecado, pues si nosotros nos humillamos delante del Señor, si nosotros clamamos al Señor, volvemos nuestro corazón en arrepentimiento, pues el Señor nos va a ayudar. El Señor se va a levantar otra vez por nosotros, nos va a restaurar y nos va a volver a poner en la posición que teníamos antes de haber caído en la derrota. Entonces, en el segundo aspecto que va a decir Salomón, por el cual tenemos que orar, es por la derrota por causa del pecado. El 35 dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Bueno, cuando el cielo se cierra, cuando la lluvia no cae, ustedes saben que esto representa sequía, hay sequía en nuestra vida espiritual. Si no llueve, pues todo se seca y comienza a haber aridez. Nosotros podemos tener una interpretación de esta natural, obviamente, porque para ellos la lluvia era muy importante por causa de las cosechas. La lluvia era importantísima. No habían sistemas de riego como de pronto hoy los hay.
Y también hoy día también vemos eso, como los campesinos dependen de esas lluvias, las lluvias tempranas y las tardías, para que las cosechas puedan salir adelante. En este tiempo sí que eran importantísimas las lluvias. Las lluvias eran como un relojito, ¿no? Ellos sabían, llegaban las lluvias, preparaban el terreno, ponían la semilla, germinaba la semilla, dejaba de llover, los frutos entonces maduraban y, y siempre dependían del calendario de las lluvias. Pero habían momentos de sequía, mucha sequía. Entonces, ¿qué pasaba cuando había momentos de sequía? Pues no habían cultivos. Recordemos cuando José en Egipto pasó el sueño del faraón, ¿no? De las 7 vacas gordas y después de las 7 vacas flacas, ¿no? Como fueron 7 años de abundancia y después 7 años de mucha sequía, donde la tierra no produjo nada. Entonces, esto viene por castigo, sí, viene por causa del pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, entonces la lluvia cesa y se convierte nuestra alma entonces en un terreno árido. De por sí nuestra alma representa el desierto y el agua pues representa la palabra de Dios y representa el fluir del Espíritu. O sea que nosotros podríamos, por causa del pecado, dejar de recibir de Dios ese fluir del Espíritu. ¿Eso es verdad, mis hermanos? Les hago la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos que ver aquí esa figura. Si nosotros perseveramos o insistimos en un pecado y estamos allí cometiendo ese pecado, aunque sabemos que es pecado delante de Dios, pues puede venir esa aridez y puede cesar la lluvia, puede cesar entonces el fluir del Espíritu y comenzamos a sufrir porque no va a haber fruto en nuestra vida, va a haber sequedad. Entonces Salomón dice, si eso pasa, entonces si ellos se arrepienten de ese pecado cuando el Señor nos aflige, porque va a venir aflicción por causa de eso. ¿Por qué viene la aflicción? Pues para que nos arrepintamos. Entonces cuando viene la escasez, cuando viene la aridez en nuestra alma, pues nos arrepentimos. Y dice Salomón, entonces, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Martita, perdón, una inquietud, ¿no? Bueno, con respecto a esto que tú decías, en realidad, ¿no? El Señor dice que cuando esto pasa se nos ponen los cielos de hierro, la tierra de bronce, ¿no? Habla su palabra así, pero yo tengo una inquietud, o sea, escuchando todo esto de la oración que hace Salomón, ¿se puede decir que esto sería una oración profética? Porque se podría decir, pregunto, ¿no? Si esto sería una oración profética, porque parecería ser que Salomón dice, mira, si pasa esto, tú tienes que hacer esto, como si estuviera dando una orden a Dios, ¿no? O sea, mira, si esto pasa, tú tienes que actuar de esta manera. Si esto hacen así, tú actuarás de esta manera. Entonces me pregunto, ¿esto sería una oración profética? Diciendo más o menos el Espíritu Santo pone en él orar así, porque más o menos se vería eso, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, parecería que nos acercamos al Señor dándole órdenes. Mira, es que esto es así, tú tendrías que hacer así. Entonces sí me queda esa inquietud leyendo todo esto. Claro, Salomón dice, mira, si el pueblo hace esto, tú actuarás de esta manera. Entonces mi pregunta, mi inquietud es, ¿sería esta una oración profética? Digamos que Salomón aquí está lleno del Espíritu Santo. O sea, está bajo la unción del Espíritu, porque ustedes saben que el rey también era ungido con el aceite de la unción. Y el Espíritu ya estaba en Salomón y él está haciendo acá una oración guiado por el Espíritu Santo. Podríamos decir es que la oración de Salomón está llena de esa sabiduría, de cómo orar. Lo que él está mostrándonos aquí es
una forma correcta de orar, mirando, como yo les decía, tomando 7 elementos que para ellos en ese momento naturalmente eran muy importantes. Estamos analizando la parte natural y pasándola, extrayendo de allí el mensaje espiritual. Podríamos decir que es profético desde el punto de vista de que Salomón nos está transmitiendo un mensaje y una enseñanza de parte de Dios de cómo debemos orar. Podríamos decir que sí es profético. ¿Qué dice Alecito? Sí, más o menos lo mismo que acabas de decirle a Rebequita. Pienso que no nos podemos separar, ¿no? De lo que ya el Señor ha colocado son ejemplos para nuestros días. Y vemos cómo Salomón allí le está enseñando a Israel acerca de ese templo que él construyó y que va a ser la morada del Padre. Sabemos que Jesús, aquí Salomón está haciendo una figura tipológica de Cristo, de Jesús. Entonces Jesús le construye el templo al Padre. Pienso que la enseñanza más grande a nivel de profecía, que sí pienso que lo que dice Rebeca es cierto, es que el Señor nos está diciendo ahora desde dónde se tiene que invocar al Señor, pues para que supla estos conflictos entre hermanos, esas luchas que tenemos contra los enemigos, esa sequía y escasez que llega a nuestra vida cuando el pecado nos gobierna, esa alma hambrienta y atacada por el pecado. Aquí nos está enseñando Salomón que es pues, desde este templo. O sea, también esto confirma lo que dice la palabra, que ya no tenemos que ir a buscarlo al otro lado, ni arriba ni abajo, sino que ahora debemos de tener conciencia que es nosotros postrados delante del Señor en este templo, donde vamos a batallar todas estas luchas que nuestros enemigos por el pecado trae cada día a nuestra vida. Entonces sí pienso, Rebequita y hermanos, que es totalmente profético, como decía Marta, enseñándonos desde allá, desde el Antiguo Testamento, eso que hoy nos toca que tener conciencia para ese batallar diario. Gracias, Alecito. ¿Y Germancito? Importante el aporte de los hermanos, ¿no? Anoche veíamos, pues, el Señor nos mostraba con claridad a través de la palabra cómo realmente es el Espíritu Santo el que sabe cuáles son nuestras necesidades y cómo en esa sujeción al Espíritu Santo es que nosotros podemos hacer oraciones conformes a la voluntad de Dios. Y pues adelantándome un poquitico en el capítulo 9 está precisamente la respuesta del Señor a Salomón, que dice que yo he oído tu oración. Entonces es una confirmación de eso, es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Salomón está haciendo, es como ese canal, ese vocero, pero realmente es el Espíritu Santo el que lo está guiando a hacer la oración, así como veíamos pues que es las oraciones que se cierran en el nombre del Señor, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Entonces es el mismo espíritu el que está hablando a través de Salomón. Entonces estamos hablando pues de esa dependencia de Dios, porque hay muchas cosas que pueden externamente parecer, tienen el mismo aspecto externo, pero hay cosas que son nacidas de la carne y es nacido de la carne, carne es, y finalmente pues el Señor responde lo que viene nacido del Espíritu, lo que es en esa perfecta comunión con Él y en esa dependencia de Él. Gracias. Gracias, Germancito. Miren un detalle importante. Salomón nos enseña a hacer una petición y también en medio de la respuesta que el Señor nos va a dar, por eso les digo que esta oración viene del Espíritu, porque Salomón hace ante una petición da como la justa respuesta de parte de Dios. En la primera petición que tiene que ver con los conflictos entre hermano o contra el prójimo, él dice que el Señor le va a dar, bueno, usando las palabras de aquí de la Escritura, condenación al impío y justificación al justo. O sea, como que va a dirimir perfectamente ese conflicto. En la segunda oración, cuando habla del pecado, o sea, cuando somos derrotados por el pecado, dice que el Señor perdonará el pecado, porque pues lo cometimos y Él va a darnos perdón a ese pecado,
y nos va a restituir, o sea, nos va a volver a la posición que hemos perdido por causa del pecado. Esa es la segunda parte, ¿no? En la tercera petición, que es cuando se cierran los cielos y no llueve, fíjense que él va a decir en el versículo 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. O sea, ¿por qué se cerraron los cielos? Porque hubo pecado, eh, pero ese pecado en el camino, o sea, de extravío, un pecado de extravío. Y por eso entonces se secó, el cielo no llovió, o sea, no se abrió el cielo para la lluvia. Entonces dice, enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. O sea, él va a dar como, aquí está el problema, pero entonces aquí también está la solución de parte de Dios. Ante el extravío, pues entonces el Señor nos va a conducir por el buen camino. ¿Qué dice Rebequita? Sí, Martita. Entonces, podríamos decir que en nuestro tiempo está correcto orar, por ejemplo, con la palabra, lógicamente, ¿no? Puedo decir, a ver, Señor, tú dices que no has visto justo, tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni tu descendencia que mendigue pan, si yo estoy viviendo una necesidad. Entonces yo estoy en ese momento igual como Salomón está hablando ahorita, ¿no? Digamos que él estaba hablando palabra, ¿no? O sea, si en verdad la escritura decía, lógicamente se van a cerrar los cielos, como dice la escritura, que decía cielo de hierro, tierra de bronce, justamente por el pecado. Entonces es en nuestro tiempo, ¿cómo saber? Porque hemos estado hablando sobre esto justamente de la oración que nosotros hacemos cuando empezamos, esa oración egoísta que muchas veces le decimos a Dios lo que tiene que hacer incluso. Y o sea, orar en la voluntad de Dios es proclamar su palabra, es decir, Señor, escrito está, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú dices que seremos puestos por cabeza y no por cola, estaremos siempre arriba y no abajo, seremos de los que prestan y no piden prestado. Por tanto, yo proclamo que esta necesidad se va, no habrá escasez en mi casa. Y bueno, esa forma de orar sería la correcta. Entonces, en este caso vendría a ser así, ¿no? Y tendríamos que ver respuesta. Rebequita, yo creo que todo depende de donde se genere esta oración. ¿Por qué te digo esto? Porque pueda que yo tome la palabra, pero la intención de mi corazón sea una intención infantil y queriendo usar la palabra para que el Señor entonces responda al deseo carnal o personal. Y creo que por usar la palabra y orar lo más ajustado a la escritura, entonces el Señor me tiene que contestar. Yo creo que no se trata de eso. Se trata de entrar en el Espíritu, y si el Espíritu nos lleva a usar la palabra, a recordarle al Señor una promesa que está allí en la escritura, o a decirle, Señor, tú me has dicho tal cosa, o sea, como recordándole al Señor de pronto lo que Él ya nos ha prometido. Eso está bien porque si el Espíritu mismo nos guía a eso, yo creo que la clave está allí. Es decir, esa oración está guiada por el Espíritu, no hay pierde. Si usamos la palabra o no, eso ya depende de lo que el Espíritu quiera hacer. Yo no podría asegurarte que si nosotros usamos la palabra en una oración y la fuente de esa oración no es el Espíritu, pues yo creo que el Señor difícilmente va a responder esa oración. Bueno, voy a darle la palabra a Angelita y luego No, sí, a Alex. un ratito, perdón, mi Martita, no, si yo hago esta pregunta, sí, está correcto lo que tú dices y de hecho entiendo así, pero siempre hay un poco de inquietud en eso, ¿no? No es tanto porque yo esté dudando de eso, sino más bien porque a veces no se tiene claro en esta parte de la oración, ¿no?
que a veces mucha gente se frustra porque dice, bueno, yo he estado orando y ¿por qué no vengo orando tanto tiempo y por qué no tengo? Entonces, lo que tú dices es correcto. O sea, yo más lo hago como pregunta para aclarar es un poco de que sí, es la intención del corazón realmente lo que ve Dios, ¿no? Pero es como una línea tan fina que ahí puede ser que realmente se tiene ese tipo de situaciones que no se ven respuestas. Pero sí, gracias, Martita. No Gracias, es tanto porque yo dude eso, sino más bien porque se necesita aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Muy Gracias, bien. Martita. Muchísimas gracias por introducir la inquietud, porque es válida, muy válida. Gracias, Rebequita. Angelita, ¿qué dice? Gracias, Martica. Pues cuando estábamos leyendo eso, que se está leyendo ahora en Primera de Reyes, me vino a mi mente la oración de si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, eso está muy explicado, muy bien explicado en Segunda de Crónicas 7, porque la estaba leyendo ahorita. Y sobre todo que me pareció extraordinario. Todos conocemos el pasaje, pero pues no está de más leerlo. Yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué veía yo un poco más allá de estas dos citas? Que hay unas condiciones importantísimas para que nuestra oración sea escuchada. Es que, primero, pues que lo reconozcamos y nos humillemos, que oremos, pero ya no oremos conforme a lo que hay en mi corazón, sino conforme a lo que el Espíritu Santo está colocando en mí, buscar su rostro y convertirnos, porque ¿de qué nos sirve una oración si no buscamos el rostro del Señor y estamos allí como presionando, como dándonos como esa, sí, esto es lo que tengo que hacer, pero a la hora de la verdad lo estoy creyendo verdaderamente? Y el resultado, porque es que yo puedo orar muchas veces y resulta que no veo el resultado, entonces es porque hay algo que todavía está allí poniendo un taco a ese fluir del Espíritu. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir, porque creo que para la oración estas 4 condiciones son estrictamente necesarias. Eso era lo que quería anotar. Gracias. Gracias, Angelita. Amén. De acuerdo. ¿Alecito? Sí, algo cortico. Yo veo mis hermanos Martica lo leyó bien y lo clasificó en siete aspectos, pero yo en cada uno de ellos, incluso desde el conflicto entre los hermanos, veo que debe operar el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? Para no hacer mi propia justicia y llegarme al Señor para que sea Él el quien haga y dirima el conflicto entre hermanos. Asimismo, en lo de la sequía y todo esto, o sea, estamos viendo el arrepentimiento en todas esas peticiones para volvernos al camino, y me llama mucho la atención incluso que aquí sí es profético, porque mira que aquí está hablando acerca que aún para que tengan misericordia de ellos, los que los hubieran llevado cautivos. Nosotros sabemos lo que hizo el Señor cuando tuvo cautivo a Judá en Babilonia. Hubo misericordia aún de quienes lo llevaron cautivos. Entonces pienso que en esa oración, bueno, que el Señor nos está capacitando, el arrepentimiento es fundamental. En todos los casos los lleva al pecado, pero también a la solución del pecado, que es arrepentirnos. Amén. Indispensable el arrepentimiento. ¿Yanecita? Una cosita chiquitica, es que la humillación lleva implícito el arrepentimiento, porque es que yo no me voy a humillar si yo no me he arrepentido. Para mí va muy de la mano. Gracias. Así es, totalmente de acuerdo. Yanecita levantó la mano. ¿Quieres decirnos algo, Yanecita? No, fue un error, qué pena. Estaba con la mano en el mouse y no me había dado cuenta. Mil disculpas. Bueno, entonces Germancito, sí, ¿qué nos dice Germancito?
Vale, me parece que es bueno recordar que todo esto que están diciendo los hermanos tiene un fundamento, ¿no? Tiene un fundamento en la palabra. Y el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ahí están todas esas funciones resumidas, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, pues también ¿qué trae? Trae arrepentimiento en nosotros. También pues esa justicia que nos es revelada por la fe, pues nosotros entendemos la posición que tenemos en Cristo y nosotros también entendemos que las tinieblas ya están juzgadas. Entonces es como volvernos a meter en esa realidad del Espíritu donde Dios ya tiene todas las cosas en orden, pero entonces eso es facultad del Espíritu Santo y Él es el que nos guía en todas estas cosas, cuando estamos en esa condición. Por eso ahorita les citaba cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando yo estoy en pecado, no estoy en Cristo. Entonces es el Señor mostrándonos la condición en la que estamos, su Espíritu Santo, y en esa misma condición también guiándonos al arrepentimiento para volvernos a meter en la realidad de Cristo. Gracias. Amén. Así es. Bueno. Edilmita, ¿quieres decir algo? Bueno, por ahí tenías el micrófono abierto. Amén, todo lo que los hermanos han dicho es totalmente de acuerdo con lo que los hermanos han expresado en relación a la oración. Fíjense que es curioso que lo que Salomón está expresando aquí, aunque es por causa del pecado, él sí como que nos da una diferencia de por qué viene ese pecado. Entonces, como les decía, el de la lluvia viene por causa como de un extravío del camino. Entonces el Señor dice, yo les volveré a enseñar el camino por donde anden. Y entonces, si retomamos el camino, vuelve la lluvia. O sea, ¿cuál es el camino? Comunión con el Espíritu, para que el Espíritu nos guarde del pecado. Entonces, ahí vuelve otra vez el fluir del Espíritu en nuestra vida. Luego dicen en 37, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añulio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquiera plaga o enfermedad que sea. Cuando viene enfermedad y plaga, uno diría, bueno, ¿cómo pasamos esto a la parte espiritual? O solamente lo vamos a dejar, ay, es que llegó el COVID, entonces vamos a orar por la peste del COVID. Pero aquí tenemos una enseñanza espiritual. También podemos tener una plaga, fíjense, podemos tener una plaga o podemos tener una pestilencia en nuestra vida espiritual, algo que no anda bien, algo que anda por ahí trayendo enfermedad a mi vida espiritual. Dice el 38, toda oración y toda súplica que hicieres cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Mire dónde se va a anidar la plaga, en el corazón. Es curioso que lo diga eso aquí Salomón. Y dice, y extendiese sus manos a esta casa. Tú irás en los cielos y en el lugar de tu morada y perdonarás, dice, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. O sea que esa plaga puede estar en nuestro corazón, es allí donde la plaga va a venir a afectar nuestra vida espiritual y hay que ir al corazón a mirar a ver qué es lo que está pasando. Y entonces el Señor dice, yo soy el que conozco el corazón, yo soy el que te voy a mostrar por qué causa vino esto, qué es lo que está pasando allá en lo profundo del corazón, porque ¿quién conoce el corazón? Engañoso y perverso es nuestro corazón. O sea que el único que nos puede mostrar en determinado momento ante nuestra ceguera es el Señor, porque nosotros somos ciegos. A veces no vemos nuestra propia maldad, nuestro comportamiento equivocado, aquello que se convierte ya en una plaga, o sea, como que no lo puedo desarraigar con facilidad. ¿Quién es el que puede desarraigar todos esos comportamientos que se han convertido en plaga en nosotros y que no dejan prosperar nuestra vida espiritual? El Señor
Él es el único que conoce la fuente, el origen en nuestro corazón de aquellos comportamientos que son adversos y que nos causan tanto problema en nuestro caminar con el Señor. Entonces Él va a hacer un análisis profundo en nuestro corazón y nos va a mostrar. Y todo eso obviamente nos va a conducir a un verdadero arrepentimiento. Fíjese algo. Nosotros a veces vemos el comportamiento de un hermano, ¿cierto? Estamos en contra de ese comportamiento y a veces nos parece imposible que esa persona no vea su comportamiento equivocado y uno dice, pero ¿y cómo no se va a dar cuenta de que está actuando mal, de que está haciendo las cosas mal hechas? Tiene que darse cuenta. No, no necesariamente. Nosotros somos ciegos a veces a ese tipo de actitudes, a esas plagas que están arraigadas allá en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser. Y el Señor es el único que puede revelarle a nuestro corazón lo que está mal. Uno puede intentar hacerlo y de hecho uno lo hace a veces. En mucha oración puede llegar y decirle a un hermano, mire esto, pero si esa persona está ciega, cierra el corazón y eso es más contraproducente. El único que puede llegar a desnudar el corazón y decirle, mire, usted tiene este problema y eso está enconado, eso ahí es un, mejor dicho, eso es una pestilencia en usted, eso es como un añullo. O sea, eso es terrible, está ahí pegado. Es una plaga. A veces, cuán difícil es desarraigar una plaga del jardín, los que tenemos planticas, esa cochinilla o ese pulgón. O sea, es terrible, usted casi que le echa de todo y eso no se va. Pues así hay cosas en nuestro corazón, arraigadas, no se quieren ir, pero el Señor es el único que lo puede quitar y sanar. Cuando hay un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y cuando dice, cuando aquel siente la plaga en su corazón, o sea, cuando esa persona se da cuenta y dice, algo está pasando en mí, algo está mal, yo necesito ir al Señor para que me sane de esto. Ahí viene la sanidad del Señor. Dice el 41. Asimismo, ¿qué dice Luz Helena, mi hermana? Hermana, que recordaba los versículos del Salmo 139, porque lo que está mencionando, si a veces uno ni se da cuenta o se da cuenta y se hace loco, pero entonces dice el Señor, dicen los Salmos 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, en el camino eterno. La importancia, sí, de humillarnos, pero arrepentirnos, pues que implica más allá, que es cambiar de rumbo, cambiar de dirección y volver nuevamente al Señor. Y como dice ahí Salomón, que le enseña el camino, el buen camino. O sea, es esa doble, el arrepentimiento, humillación por haber ofendido al Señor, que a veces sí, no se quede solo en tristeza, sino ese paso adicional que obviamente es fundamental, que es volver a los caminos del Señor, arrepentirse, volver a Él. Que el Señor nos muestre cada día pues todo aquello que está, como dice la hermana Marta, incrustado en nuestro corazón y que a veces no lo vemos o a veces no lo queremos ver, y que el Señor nos ayude a salir de eso y volver a sus caminos en toda la extensión de la palabra. Amén, gracias Luz, gracias por esa palabra. Fíjense que eso ahí sí tenemos que decir, Rebequita, que esa es una oración que podemos hacer sin ningún problema, usando la palabra, y que con toda seguridad el Señor la va a escuchar. Esas de esas oraciones que están en la Escritura, que el Señor se agrada cuando nosotros la hacemos. Esa oración que está en ese salmo, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, si algo quiere el Señor que nosotros oremos es de esta manera, porque estamos pidiendo algo con lo cual el Señor está totalmente de acuerdo. Yo creo que en ningún momento el Señor le va a decir, no, yo no voy a escuchar, yo no le voy a examinar el corazón. Yo creo que el Señor está completamente de acuerdo con esa oración. Gracias, Luz. En el 41 dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar en esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada,
y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Estamos hablando ahorita de la casa que el Señor Jesús edificó, que somos nosotros. ¿Quién es el extranjero? Pues el extranjero es el no creyente, el extranjero es el inconverso. ¿Cuántas veces y cuántas personas no acuden a nosotros a pedir oración cuando se dan cuenta de que somos creyentes? O cuántas veces nos dicen, ay, es que Señor, usted sí lo oye, ore por mí, mire, por favor, pídale al Señor esto, pídale al Señor lo otro. Pues nosotros somos esa casa a la cual podemos llevar las oraciones de los no creyentes, de esas personas que están viendo nuestra vida y están viendo y conociendo nuestro testimonio y que saben que el Señor hace maravillas y las ha hecho en nuestra vida. Entonces ellos acuden a nosotros y dicen, por favor, ore por nosotros. Claro, se refería a los gentiles. Cuando dice extranjeros, es alguien que no es del pueblo de Israel, o sea que es un no convertido, que viene y nos dice, oren, oren por nosotros. Entonces, podríamos entender que ese es el extranjero. En el 44 dice, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, mire qué importante, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Mire que Salomón aquí está haciendo una aclaración, o sea, si el pueblo saliera a la batalla contra el enemigo, ¿tenemos batalla contra el enemigo? Por supuesto, tenemos contienda permanente, pero él va a decir aquí que es por el camino que tú les mandes, o sea, que no es que nosotros vamos a ir a batallar por donde el Señor no nos ha mandado, o sea, hay batallas que no nos corresponden, y si el Señor no nos mandó, pues nos va a ir mal, pero si el Señor nos envía por ese camino, a pelear y a enfrentar el enemigo que está al frente, porque ya el Señor dispuso que nos iba a ayudar, pues entonces si oramos al Señor pidiéndole que nos libre de ese enemigo, Él va a oír nuestra oración porque está de acuerdo con la voluntad de Él, porque está de acuerdo con lo que Él mismo nos ha mandado a hacer. Él va a escuchar. Fíjense, esto es muy, muy importante. Yo no puedo ir por mi propio camino hacer algo que no me mandó el Señor y estar pidiendo que Él bendiga eso, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Tomamos decisiones para ir a enfrentar cosas y a meternos en situaciones y cosas que el Señor no nos ha mandado. Entonces ahí Él no está obligado a respondernos, ni a acompañarnos, ni a ayudarnos. Pero si Él nos está trazando un camino, y nosotros salimos a esa batalla, pues si nosotros oramos al Señor, vamos a tener garantizado su respuesta. Vamos a tener garantizado que Él nos va a hacer justicia y nos va a ayudar en todo. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que hacerlo conforme a la voluntad del Señor. En el 46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, y en el lugar de tu morada su oración y sus súplicas, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los hubieran llevado cautivos. Mire que tal vez esta es la oración más larga que hace aquí Salomón, la última petición, porque tiene que ver con el cautiverio. O sea, esa es
peor escena o el peor escenario donde el pueblo de Dios puede estar. Ser llevado cautivo por el enemigo, por causa del pecado. Esto pasó. Después pasó. La parte cuando se dividieron los reinos, ustedes saben, los 10 tribus y las 2 tribus, pues esas primeras 10 tribus fueron llevadas cautivas por Asiria y luego las otras 2 tribus fueron llevadas cautivas por Babilonia. ¿Ustedes recuerdan por qué Daniel oraba de rodillas mirando hacia Jerusalén y el templo? Por esta oración que hizo Salomón. No, son 7, Angelita, son 7. Si comienzas, te voy a indicar, me está haciendo una pregunta Angelita. La primera petición está en el versículo 31, la segunda está en el versículo 33, la tercera, la tercera en el 35, la cuarta en el 37, la quinta en el 41, la sexta en el 44 y la séptima en el 46. Perdóname, la primera está en el 31, la segunda en el 33, la tercera en el 35, la cuarta 37. En el 37, versículo 37. En el 41 está la quinta. 44 y 46, y ahora sí. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, fíjense que Daniel se hacía eso. Daniel se arrodillaba y oraba mirando hacia Jerusalén. En alguna época yo hacía lo mismo. Yo buscaba el oriente para orar hacia Jerusalén. No tiene sentido, mis hermanos, porque Jerusalén es un lugar celestial y espiritual ahora en nuestro nuevo pacto. Nosotros tenemos que volver el corazón hacia el Señor dentro de nosotros y orar hacia donde está el Señor. Ahora yo soy la casa de Dios, o sea, ¿cómo hago para orar? Si yo estoy aquí, ¿dónde está mi oriente? ¿Dónde está? No, pues yo soy la casa de Dios. Entonces tengo que volver a mi corazón para orar dentro de mi corazón, de mi espíritu y levantar mi oración desde allí. ¿Qué dice Germancito? Ahorita es que orar abriendo las puertas y las ventanas de nuestro corazón para que entre la luz del Señor. Así es, totalmente de acuerdo. Y no es que nosotros a veces en la infancia espiritual pues queremos como repetir la escritura así literal a ver si tenemos la bendición, pero no es así, mis hermanos. El nuevo pacto es algo totalmente espiritual. Entonces, fíjense, este es el peor escenario, el cautiverio. Nosotros también podemos ser llevados cautivos. De hecho, el pueblo de Dios en este momento está cautivo en Babilonia. Esa es una de las últimos escenarios que nosotros podemos ver en Apocalipsis. Y el Señor se dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Babilonia es ese sistema religioso en el cual nosotros podemos caer. Es un sistema religioso lleno de mundo. Nosotros podemos creer que estamos sirviendo a Dios y estamos muy bien porque somos religiosos, pero estamos llenos de mundo, de contaminación. Nuestra alma está cautiva, llena de pecado, llena de muchas cosas, pero la religiosidad no nos deja ver esa condición. Eso es terrible. Entonces podemos ser llevados cautivos por Babilonia. Babilonia era, antes de Judá ser llevado cautivo, fíjense que ellos estaban en una idolatría terrible. Si nosotros somos cautivos por Babilonia es porque somos idólatras. Ellos eran idólatras impresionante. Entonces el Señor hizo que Babilonia los cautivara. En Babilonia había más de 5,000 ídolos diferentes. Por ahí yo estaba leyendo el otro día alguien que decía que si nosotros queremos entender dónde está Babilonia, digamos, como en esa parte natural, no espiritual, sino hablándolo como una parte, como algo que lo represente en este momento sobre la tierra, es la India. Ustedes saben que en la India hay como más de 5,000 ídolos. Para toda cosa ellos tienen un ídolo.
Así era Babilonia. O sea que el Señor los llevó cautivo a una cultura donde la idolatría, o sea, era hasta el tope, para que ellos terminaran hastiados de la idolatría. Es impresionante. Es como cuando como dicen por ahí, que el que no quiere sopa se le dan dos. O sea, es algo así. Ellos querían ídolos y el Señor les dio el doble, o sea, hasta que se hastiaran y ya no quisieran más. Y hasta que ellos no se arrepintieron, 70 años de cautiverio, pues el Señor no los sacó. Y después de esto, cuenta la historia, y los historiadores, si uno ve en la historia de Israel, nunca más tuvieron ídolos, nunca más. Entonces el Señor a veces nos da un poco de eso que nosotros estamos anhelando y nos lleva y nos mete como en eso. Usted quiere esto, entonces vea, hace que eso nos cautive hasta que estemos hastiados y clamemos al Señor y le digamos, Señor, no, sácame de esto porque yo ya no quiero más de esto, no quiero saber absolutamente nada más de esto. Eso pasa. Y entonces el Señor dice, si nosotros orásemos, ¿no?, hacia Él, hacia donde está el templo, si nos volvemos del corazón totalmente, porque hemos sido llevados lejos. El cautiverio es cuando nos sacan del Señor y nos llevan a otra cosa y nos meten y nos meten por allá en algo que nos aparta completamente del Señor y nos meten en una cultura que es totalmente diferente a la cultura del Señor. De ahí nosotros queremos salir. De ahí nosotros queremos salir. Entonces, si nosotros volvemos nuestro corazón, como dice aquí Salomón, nos convertimos, primero hay que convertirse, si nos arrepentimos, porque dice, si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra del enemigo, o sea, tenemos que reconocer allá donde estamos cautivos que estamos mal y tenemos que convertirnos al Señor y volver nuestro corazón completamente a Él y decirle, Señor, sácanos de aquí. Pues eso fue lo que pasó con Israel, con Judá, cuando estaba cautiva en Babilonia. Ellos se dieron cuenta de eso y comenzaron a clamar y a clamar hasta que el Señor les dio la salida. Entonces, Salomón está colocando aquí como el peor escenario. Tal vez ni se imaginaba Salomón que eso iba a pasar y él fue el causante de que pasara esto también. ¿Qué dice Germancito? En esa historia pues de Babilonia, que son esos 70 años precisamente, pues precisamente el Señor había determinado que esa iba a ser como la longevidad del hombre de pecado, ¿no? Por allá en el Génesis. Y cómo en medio de esa condición, pues ahí está ese hombre espiritual que discierne los tiempos, ¿no? Como figura del Espíritu Santo ahí a Daniel, porque Daniel ya comienza a ser inquietado y Daniel sabía que se estaban cumpliendo los tiempos ya de esa condición, de ese juicio de Dios a su pueblo en Babilonia, y él comienza, y cuando el ángel viene le dice que tu oración, pues, dice, varón muy amado, tu oración fue escuchada, dice que la respuesta ya había salido desde que él la haya hecho. Entonces es como confirmando exactamente lo mismo. Cuando es una oración guiada por el Espíritu Santo, eso tiene una respuesta del Señor, pero el único que discierne los tiempos realmente es el hombre espiritual dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué cito los 70 años? Porque como que tiene que llegar a un punto donde esa vieja naturaleza de nosotros tiene que llegar a caer por completo para que el hombre espiritual realmente comience a caminar en los tiempos de Dios, ¿no? Y a entender que todo esto que estamos escuchando y que todo esto que el Espíritu nos está hablando tiene una aplicación muy práctica en nuestra vida. Si nosotros no estamos dispuestos a que ese hombre de pecado realmente sea juzgado en nosotros, la doctrina es hermosa y es agradable entenderla, pero no va a tener una repercusión en nuestra vida, en este testimonio que nosotros estamos dando por esta tierra. Amén. Esa oración de Daniel, ustedes ven que es una oración donde él comienza confesando todo el pecado de Israel y él se incluye, ¿no? Hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ¿no? Una oración muy sentida, una oración larga donde él realmente confiesa todos los pecados de Israel y por eso es la respuesta de Dios, porque Daniel era un verdadero siervo de Dios.
Anita. Martica, una pregunta, por favor. ¿El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia una sola vez o hubo dos periodos o hubo dos ocasiones en que fue llevado cautivo por el rey de Babilonia? Una sola vez, Anita, una sola vez. El Israel natural fue llevado una sola vez, pero nosotros tenemos en Apocalipsis un llamado al pueblo a salir de Babilonia, o sea que también el pueblo de Dios espiritual ha sido llevado cautivo a Babilonia. Gracias, Martica. Bueno, la última partecita, quiero que vayamos aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 6, para leer esa última partecita, esos últimos versículos que allá habíamos, Anita leyó al final, 51 y 52, 53. Vamos a leer aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, el 39, del 39 al 42. Dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Este es un complemento. O sea, Salomón allá en Primera de Reyes, allá donde estábamos ahora, él termina hablando de la oración pues del cautiverio, e inclusive menciona a Moisés, que dice que lo sacó de tierra de Egipto. O sea, cómo recuerda la libertad que el Señor ya nos había dado y cómo volvemos otra vez a caer en la esclavitud, al cautiverio del pecado. Pero ya no es Satanás el que nos tiene cautivo, ahora es Babilonia. O sea, nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos libera, inicialmente nos libera del yugo de Satanás. Pero la segunda vez que caemos en cautiverio, ya no es Egipto, es Babilonia. Y por eso él va a recordar que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y fue traído a una tierra de libertad y de promesa. Y entonces él va a hacer ese recordatorio allí con Moisés. Lo que vamos a leer aquí en este capítulo 6 de Segunda de Crónicas es una parte de la oración que hace también Salomón, que está como más explícita, mucho más explícita aquí. Aquí en el versículo 41, el versículo 6 de Segunda de Crónicas dice: oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias con David, tu siervo. Desde que ahí terminó Salomón la oración con estas palabras, y son unas palabras muy profundas, muy hermosas. Dice: levántate ahora para habitar en tu reposo. O sea, este es el lugar de tu reposo, este es el lugar donde va a estar el arca, está el arca de tu poder. O sea, tú vas a morar aquí en medio de nosotros. Y Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Pues ahora el arca está en medio de nosotros, el arca está dentro de nosotros, es el Señor habitando en nuestro espíritu y nosotros somos esos sacerdotes vestidos de salvación. Esta sí que es una oración profética. Somos nosotros esos sacerdotes vestidos de salvación que podemos realmente ministrar al Señor. Dice: y tus santos se regocijen en tu bondad. O sea, ese era como el máximo gozo en esta dedicación que estaba haciendo Salomón. Ahí en el capítulo 7, vamos a leer solamente 3 versículos, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, miren esto, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa.
y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros y en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La respuesta a la oración de Salomón, del agrado del Señor por la oración que había hecho Salomón dedicando el templo, fue esta. O sea, sí, apruebo, aquí estoy. ¡Fum! Llegó el fuego del cielo. O sea, nadie encendió el holocausto. Esto ya había pasado antes también, ¿no? Nadie encendió el holocausto. Así como cuando Moisés consagró allá el altar también del sacrificio en el tabernáculo. También el primero que encendió ese fuego fue el Señor. O sea que de aquí en adelante ese fuego está encendido. O sea, el fuego del Señor está encendido en nuestros corazones. Él lo encendió. Él vino y trajo ese fuego. ¿Ustedes recuerdan las palabras del Señor? Cuando dijo, fuego he venido a traer a la tierra, dice, ¿y cómo me angustio hasta que acontezca? O sea, él quería traer ese fuego. ¿Cuál era el fuego? El del Espíritu. Recordemos que allá en Pentecostés, cuando el Espíritu vino sobre los 120, vino el Espíritu en forma de llama de fuego. Se les veía aquí encima una llama de fuego. Ese fuego lo encendió el Señor y hasta hoy no se ha apagado. Y eso tenía que pasar en el templo. El primero que encendió el fuego fue el Señor y los sacerdotes no podían dejar apagar el fuego. Por eso estaba el sacrificio continuo, uno que prendían en la tarde y otro en la noche, y los sacerdotes y los levitas tenían que estar pendientes de que ese fuego no se apagara, de que ese fuego no se apagara. Mis hermanos, el fuego está encendido en usted y en mí, y tenemos que ser esos sacerdotes que velan para que ese fuego no se apague, para que no se apague. Tenemos que avivar ese fuego. ¿Con qué? Con nuestras oraciones. Nuestras oraciones mantienen avivado el fuego de Dios. Ya lo encendió. ¿Quién lo encendió? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Sí, como dice Hilda, a veces se sofoca, pero hay que soplar, hay que orar para que el fuego aumente. Pedir ese fuego. Señor, no se apague el fuego en nuestros corazones. Aviva ese fuego. Y la gloria del Señor llenó la casa, de manera que ellos no podían entrar. Ellos necesitaban entrar a consagrar todo lo que estaba dentro, a poner la sangre hasta el propiciatorio, y los sacerdotes no pudieron entrar. El Señor estaba llenando esa casa. No había mano de hombre allí que pudiera quedarse, porque Dios había llenado toda la casa. ¿Queremos estar llenos de esa gloria? Sí, mis hermanos. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Por eso la oración de Salomón nos indica cómo, en qué aspectos y de qué manera nosotros debemos orar. En esos 7 principales aspectos, aunque oramos de muchas maneras, pero mantengamos vivo esa llama. Mantengamos vivas esa llama, ese fuego del Señor. Creo que esta oración nos habla, nos motiva, nos instruye, nos compromete, porque ese es nuestro compromiso, mis hermanos. Parece sencillo, pero no lo es. Velad y orad para que no caigáis o no entréis en tentación. Los apóstoles no pudieron estar un ratito allí con el Señor. Nosotros necesitamos vencer, violentarnos y vencer la inercia de nuestra carne que no nos deja entrar en esa verdadera comunión, porque la oración es muy importante. Si nuestra vida espiritual está de capa caída, se debe a esto. No oramos, no oramos.
Entre más oración, más fuego, más avivamiento. Y si empezamos a orar y aprender a orar de verdad en el Espíritu, nuestra vida es una vida de mucha bendición, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Hoy no